¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, muy pero muy buenas tardes. El programa de hoy va a ser un programa muy especial. Tenemos dos entrevistas pautadas donde vamos a esclarecer mucho más todo este andamiaje oculto detrás de una visita de congresistas norteamericanos, expertos en energía y minería, que vinieron a monitorear la Argentina de norte a sur. Hay un hilo conductor aquí que es inevitable eh, no poner de relieve ni ponerlo en el centro de la discusión. ¿Por qué? Lo sé, porque Javier Milei, este payaso disfrazado presidente, está entregando el patrimonio nacional lisa y llanamente a la Embajada de los Estados Unidos. Peter Lamelas fue el que comenzó antes de ser embajador en la Argentina, el que de alguna manera delineó junto al Comando Sur todo este andamiaje que hoy estamos viendo. El que no lo quiera ver, el que crea que son solo teorías conspirativas, como hay muchos medios en Tierra del Fuego, lamentablemente, que son permeables a este tipo de discursos que vamos a empezar a desbaratar hoy y que mañana va a continuar. Hoy tenemos dos entrevistas que van a dejar mucha tela para cortar, sin lugar a dudas, por eso les pido que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, nuestros canales digitales, y estamos en FM, obviamente, porque hay discusiones que en nuestro país son necesarias dar. Hay preguntas que son incómodas, pero no por incómodas deben ser menospreciadas ni dejadas de lado cuando vemos claramente que hay una enorme incursión, demasiado llamativa como para no caer en el campo de las especulaciones cuando no hay elementos concretos para poder analizar ni comunicados oficiales. Esta visita sin aviso sobre nuestro territorio por parte de aviones que están relacionadas con el Pentágono y que no son aviones turistas, claramente, no pueden no poner sobre la mesa una discusión claramente necesaria. Por eso invito también a algunos medios en Tierra del Fuego que no intenten menospreciar ni, y lo digo como sugerencia, ¿no? De no intentar menospreciar ni bajarle el precio a la discusión. No es una discusión cualquiera, ni es un puterío de peluquería, amigos. Esto es llamativo y por llamativo es importante porque no solo se pone en juego, no son hechos aislados, mejor dicho, esta cadena de situaciones que se dieron en nuestro país como hay algún descerebrado. Y dice, bueno, pero no. Me parece que la política, o por lo menos aquellos periodistas, comunicadores que intentan o que intentamos buscar de alguna manera respuestas y no las tenemos que empezar a analizar un poco más coherentemente un escenario que tiene como miguitas de pan en aquel cuento infantil un objetivo. Entonces, si el planteo es este que te estamos hablando, que tiene una gira de legisladores de los Estados Unidos, de áreas muy particulares, que visitan Tierra del Fuego camuflados sin decir absolutamente nada, que se convierten en episodios que son políticos. Son episodios claramente políticos, la intencionalidad es política, por lo tanto no se puede hablar de deportes o de turismo cuando hay una intencionalidad política, porque viene un avión con contenido militar, porque pertenece a un avión, no es un avión de línea, no vinieron en Gol a Ushuaia desde Brasil después de tomar sol y tomarse una caipirinha, amigo. ¿Entendés? No vinieron del Caribe como cualquier pasajero que viene a Tierra del Fuego en clase turista. No, vinieron en un avión especial. Por eso invito
vecinos que tienen un micrófono y que muchos de ellos no viven en Tierra del Fuego y que escriben editoriales para otros medios, que no nos tomen por boludos. Si quieren caerle bien a las cadenas más importantes del país en términos de comunicación, está bien, porque seguramente los irán a tomar. Pero eso falta a la verdad, eso no es real. Una media verdad es tomada como una media mentira. ¿Se entiende? Entonces, no se puede soslayar el hecho que la política de gran escala ve como un avasallamiento a las autonomías, como ve que son episodios políticos y que expone claramente la fragilidad institucional en la que nos encontramos, a la que nos ha llevado Javier Milei. La falta de transparencia, las serias dudas sobre la custodia real de la soberanía argentina por parte de la administración actual de Javier Milei no hace más que debilitar estos conceptos por los cuales muchas familias hemos venido a la Isla Grande de Tierra del Fuego en búsqueda de oportunidades laborales, políticas, culturales, educativas, pero con un fin principal que es la sostenibilidad de una población que hoy se puede decir que ya es casi nativa en Tierra del Fuego, para la custodia de la soberanía, esta intención política que hubo en su momento de fortalecer desde el punto de vista poblacional para tener custodia territorial argentina en la Isla Grande de Tierra del Fuego, es un objetivo político. Logrado después de 40 años de aquella decisión, 50 años, sí, claro. Ahora ese debilitamiento, en donde ven oportunidades los gobiernos de extrema derecha, como es el gobierno de Javier Milei, y estos cuasi fascistas con sesgos nazis, quieren debilitar y desbaratar todo este movimiento que se gestó, debilitando la industria, intentando despoblar lo que se había conseguido, intentando todo lo que vos ves, atacando principalmente matrices económicas de sustentabilidad dentro del Estado provincial. Esto ningún medio lo está diciendo. Me animo a decir que somos muy pocos los que intentamos llevarles esta reflexión. Porque, insisto, los motivos no son claros de estas visitas que están coordinadas por la embajada norteamericana en absoluto silencio y con la complicidad del gobierno de Javier Milei. Si no, pueden revisar en nuestros programas anteriores el escueto comunicado de la embajada norteamericana, forzado, ambiguo, carente de cualquier explicación. Sí, bueno, admitiendo de que tienen que dar una respuesta por la presión popular o de algunos gobernadores, como es el caso del gobernador de Tierra del Fuego, como es el caso de expresiones políticas que empujan una decisión que no estaban dispuestos a dar. ¿Se entiende? La polémica, además de ser política y con ribetes o tintes diplomáticos, fueron expuestas aquí. Y aquí las habló el secretario de Malvinas, Atlántico Sur, Antártida y Asuntos Internacionales, Andrés de Achari, aquí junto a nosotros. Se viralizaron sus respuestas, pero me parece que esa viralización debe servir para tomar conciencia de que no todo lo que te muestran es real y que no todo lo que te dicen es la verdad. Entonces, si una comitiva bipartidaria tiene la intención de llegar a Tierra del Fuego, ¿por qué no recibirla como realmente se merece? Porque si eso implica mayor inversión para nuestra provincia, mayor crecimiento y fortaleza en las inversiones norteamericanas para solucionar los problemas de los fueguinos, ¿quién en su sano juicio no los hubiera recibido como corresponde? Y esa es la pregunta que hay que hacerse para responder claramente todo este ocultamiento de la verdad. Porque hay muy poca gente que se está,
digo compatriotas, fueguinos, fueguinas, y mucho más aquellos que tienen un micrófono como yo ahora, que no están haciendo esta evaluación. ¿Por qué, en lugar de intentar desbaratar, bajándole el precio a la discusión política, frente a la falta de información, no se hacen preguntas que son necesarias? ¿Por qué no oficializaron su visita? ¿Por qué no le preguntaron al gobernador si podía tener una reunión? ¿Por qué no coordinaron esta presencia de políticos norteamericanos en Tierra del Fuego? ¿Qué había que ocultar ahí? ¿O por qué era necesario ocultar esta delegación sin dar explicaciones? Esa es la verdadera pregunta que hay que hacerse, amigos de la prensa, que intentan desbaratar no tan solo lo que se dijo aquí en este estudio, sino que además sabemos que les incomoda programas como estos, que ponen también el foco en la comunicación local, casi inexistente. Y si de eso se trata, porque claro que estamos preguntando por qué el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que llegó en este Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea Estadounidense a Ushuaia, no hizo una visita oficial. Necesitamos resolver problemas con la energía, con la industria, con la pesca, ¿o no? ¿No hubiera sido interesante poder ver qué oportunidades de negocios se podrían presentar en Tierra del Fuego para solucionar todos estos problemas, en lugar de venir casi a escondidas y de esta manera misteriosa? Esa es la pregunta, amigos, amigas. ¿Por qué tanto hermetismo, tanto secretismo? ¿Por qué no decir nada y, en todo caso, por qué no hablar de oportunidades para resolverlo? Para resolver los problemas de los fueguinos, con total y absoluta autonomía. Democracia se llama, amigos, cuando hay un gobernador electo, te guste o no te guste el tinte o el color político que tenga. Y se lo respeta del mismo modo que lo respetamos nosotros al presidente, por más que creamos, como creo, que es un payaso, un títere de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Porque esta visita no fue como muchos medios en Tierra del Fuego intentaron decirnos: ustedes porque les gustan las teorías conspirativas, vinieron simplemente a ver el cambio climático y a hablar con la facultad, con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Mira vos, quiero creer que esa intención de bajarle el precio a la discusión y al análisis es gratis y que nadie le bajó línea para que dijeran una cosa por otra. Quiero creer. Pero viste, como se dice habitualmente, en todos lados se cuecen habas. Este era un dicho que decía mi abuela. En todos lados se cuecen habas, mi niño me decía. Quiero creer que intentar desbaratar o bajarle el tono a la discusión es genuina, ¿eh? Porque a diferencia de lo que ocurre en cualquier visita diplomática de alto nivel, como es este caso, la comunicación fue nula o muy escasa. Atiraba con un tirabuzón. Salió simplemente un comunicado de la embajada norteamericana. Y Pablo Quirno, este exéqueta de los embajadores extranjeros, justificó esta. Después, obviamente, mirá si se le va a ocurrir al mayor diplomático que tiene nuestro país adelantarse y a dar explicaciones como debiera darle un funcionario que no lo eligió nadie, salvo el presidente. Pero a Pablo Quirno, no lo votó nadie, amigo, amiga. Y es el primero que debería haber estado dando explicaciones, como creo que las tiene que dar, en la comisión bicameral de la Cámara Política que tiene la Argentina. Espero, y lo vamos a preguntar hoy, porque esto es un escándalo.
Y el que no lo ve así, o tiene intereses que defender, o realmente vive en otro lugar. Porque, insisto, cualquier visita diplomática merecía, al menos, una respuesta del gobierno de Tierra del Fuego cuando se hizo la visita acá. Lo mismo que en Neuquén. Porque no viajaron en un avión de línea, insisto, Aerolíneas Argentina o cualquier otra, a visitar el Parque Nacional. Fue una delegación oficial del Congreso de los Estados Unidos. ¿Entendés? ¿Qué no nos tenemos que enterar los argentinos, los fueguinos, de esta gente? Tu documento de identidad, tanto como el mío, tiene mucho más valor en nuestra tierra que esta gente que viene con un pasaporte. A ver si lo entendemos de una buena vez. Los verdaderos dueños de este territorio somos los que tenemos el DNI nacional, argentino. Tu DNI, vos, ustedes, nosotros tenemos el mayor derecho a preguntar qué viene a hacer cualquier extranjero a nuestra tierra. Y eso no está mal. Mucho más cuando se trata de asuntos geopolíticos o de algún asunto relacionados con la energía y nuestros recursos naturales, porque son nuestros. Entonces, si vos le bajás el precio a esta discusión, estás menospreciando esa agenda. Si ustedes creen que vinieron a hablar de cuestiones ambientales, de minería y salud pública, no podrían haber hablado con el gobernador, ¿no les parece? O con los intendentes, ¿no les parece? Porque la verdad es que en cuestiones medioambientales sería buenísimo poder trazar con los Estados Unidos un intercambio tecnológico para ver el cambio climático. ¿No les parece? A mí sí. Y no son mis enemigos los norteamericanos, ¿eh? No se confundan. Si ustedes se suman a esa, y le hablo a mucha gente que a través de los medios se suma a este River Boca que te dice, bueno, si no son los americanos, son los ingleses. No, bueno, si no son ni los americanos ni los ingleses, son los rusos. No, si no son ni los americanos, ni los rusos, ni los ingleses, son los chinos. No, estúpido, es la Argentina. Imbécil, es el patrimonio argentino. Cuando te dicen que la Patagonia es patrimonio de la humanidad, y yo me pongo a pensar, realmente no es patrimonio de la humanidad, es patrimonio argentino. Si vos no lo tenés claro y te dejas influir por esas tendencias que van socavando el concepto pleno de soberanía, tenés un problema. Y te pido, y les pido, que reflexionen. Porque la verdad es que, insisto, si alguien viene a hablar de minería en Tierra del Fuego, a mí me llama la atención. Yo no vi, salvo las canteras que sacan material para la construcción, yo no he visto una minera. No vaya a ser cosa que dentro de 10 o 15 años escuchemos explosiones en la cordillera buscando oro, plata o minerales raros en tu provincia. Pensadlo. ¿Se entiende cuál es el punto? ¿Por qué no hablar abiertamente de estas intenciones con el gobernador, legítimo gobernador, con los legisladores? Los que no están durmiendo o de vacaciones, no, claramente, pero con los intendentes. Con una convocatoria y una agenda en la que se pueda definir estas cuestiones y trabajar en consecuencia. ¿Por qué no? La Argentina no debe cerrarse solamente a una oportunidad. Debe expandir sus horizontes buscando lo mejor para el pueblo argentino. Como decía una hermosa frase, que no por trillada no sea procedente. Cuando te plantean este Boca River, algunos idiotas, con algún tipo de intención oculta, o por lo menos con una mentira a la vista.
porque cuando decía una máxima del peronismo, que vale la pena recordar, cuando te decían ni yanqui ni marxista, peronista. Y significaba esto un valor de una tercera posición que la Argentina no busca y que no está clara hacia dónde quiere ir, si es a la entrega y a la pertenencia de los Estados Unidos como único camino, díganlo abiertamente, para ver si el pueblo está dispuesto a soportar esta traición al interés nacional. Fíjense, hoy lo vamos a charlar aquí. Tanto con Lorena Parrilli, que pidió explicaciones al gobierno de Neuquén, en una nota que te pusimos al aire ayer y que hoy la vamos a charlar y conversar con ella, porque en Neuquén pasó lo mismo que en Tierra del Fuego. Nada más que, aunque no te guste el apellido, en Neuquén, una diputada provincial le pidió explicaciones al gobierno y le dijo, che, mirá, ¿por qué no me decís oficialmente si vos tenías relación con estos temas? ¿Sabían ustedes qué pasó? ¿Tenían ustedes información de que se podía llevar adelante una visita de estas características? Bueno, para tener un documento respaldatorio para mostrarlo después en el caso de que algunos hicieran el boludo, ¿entendés? No porque sea una chicana política, y mucho menos por portar el apellido, ¿entendés? Sino por la necesaria búsqueda de la información cuando tenés este tipo de situaciones frente a tus narices. Porque si queda comprobado de que las comunicaciones entre las embajadas y los sistemas de seguridad en Tierra del Fuego o en Neuquén no fueron debidamente avisados, es muy difícil poder después no entrar en el campo de las especulaciones. Y como te decimos siempre aquí, para que podamos pensar juntos por qué nos están ocultando esta información. Insisto, porque si vienen a hablar de minería, de recursos naturales, de salud pública y de cambio climático, me parece que lo mejor hubiera sido establecer esta agenda política con el gobernador, con los intendentes. Pero nadie avisó nada. Y la verdad es que podríamos haber tenido en esta agenda la oportunidad de buscar una alianza con empresas norteamericanas que vengan, por ejemplo, a construir una central térmica que le falta a Ushuaia. O solamente va a ser la crítica a construir más y mejores hoteles en la ciudad de Ushuaia para poder dar más empleo a los fueguinos. ¿Por qué no? A establecer una alianza estratégica en cuestiones de salud. ¿Por qué no? En salud abocada a la telemedicina con especialistas que resuelvan los problemas de nuestros pibes, nuestras pibas y nuestros mayores en el hospital de Ushuaia. ¿Por qué no? De venir a trabajar en gas, petróleo, para poder exportar mayores recursos propios de Tierra del Fuego. ¿Por qué no? ¿Por qué ocultaron todo esto? Si generaba también una gran oportunidad. Y eso es lo que te quiero preguntar hoy. ¿No te llama la atención que todo esto que podríamos haber establecido como agenda, con un avión que vino de la Fuerza Aérea Norteamericana, con representantes políticos abocados a la energía, a salud, a minería y a cambio climático, podría haber sido una gran oportunidad para Tierra del Fuego? Y sin embargo, se ocultó. Lo mismo que pasó en Neuquén. Sin embargo, se ocultó. Y el pseudo periodismo, este periodismo cómodo,
casi que acompaña la agenda libertaria, te lo oculta, te lo menosprecia, no pregunta e intenta desbaratar esto que te estamos contando. No, ustedes están viendo fantasmas por todos lados. ¿Sí? ¿En serio? No, ustedes están especulando porque vinieron a visitar, ¿no vieron? ¿No ven que vinieron con la familia? Y bueno, ¿por qué no vinieron en un avión de línea? Bueno, un montón de respuestas y de repreguntas que obviamente no te van a hacer en ningún medio en Tierra del Fuego. Porque es mucho más cómodo terminar una entrevista diciendo, bueno, vamos a ver cómo termina este tema, vamos a ver cómo termina este tema. O te dicen, bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. O, bueno, gracias, vamos, bueno, dale. Listo, vamos a una pausa. Y después viene la oferta del pollo, ¿entendés? Te lo ponen en el mismo lugar, tiene casi el mismo peso, para que vos creas que la entrega de soberanía o la discusión por la intervención del puerto de Ushuaia, por la visita norteamericana, por estos diplomáticos que vinieron, por los Estados Unidos trayendo un avión acá, da lo mismo que la oferta del pollo de la semana, ¿entendés? Entonces, ahí es donde me animo a decir, existe una clara intención de tomarte por boludo. Y esa es la forma en que te lo decimos nosotros. Te están tomando por boludo y vos probablemente entre las compras, entre ver cómo pagás la luz y el gas, o ver si te quedás sin laburo, o renuevan el contrato del pibe en la industria, no le das bola. Pero ese discurso, te puedo asegurar que está más presente que nunca cuando los intereses en la Patagonia, cuando los intereses sobre los recursos naturales, sobre el territorio nacional y sobre la Antártida están más presentes que nunca. No hay forma de correrle el culo a esta jeringa, como se dice habitualmente, y disculpas por el lenguaje, pero parece que hay que apelar a estas herramientas para que entiendas que te estás mintiendo de manera descarada a través de los medios de comunicación, vaya a saber por qué interés. Pero como aquí no somos neutrales, te lo decimos de esta forma. Bienvenidos a un nuevo programa de No Somos Neutrales, aquí por Radio Más Multimedia. Ya venimos.